que no solamente estamos lidiando con esta epidemia, sino que estamos lidiando con la pandemia del COVID-19. El objetivo de esta charla es primero darle un pantallazo acerca de por qué ser obeso es un problema. Si usted tiene sobrepeso en este momento y si usted o alguno de sus familiares es obeso, o sea, probablemente la obesidad lo va a acompañar de una forma crónica a través de su vida. La nueva terminología para la obesidad en los Estados Unidos es ABCD, Adipose Base Chronic Disease, o sea que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Enfermedad crónica del tejido adiposo. Además, que han revelado los estudios del COVID. Si usted tiene COVID, ¿verdad? Y si usted es obeso, usted tiene 50% más de probabilidad de que lo hospitalice. O sea que no es lo mismo que te dé COVID y que no sentí nada y es portador asintomático. Estos pacientes tuvieron de 50 a 60% más probabilidad de requerir hospitalización, ¿verdad? Lo otro es que usted, si está sentado escuchándome mi charla y usted ha aumentado peso, su mamá es gordita, su papá es panzón, su hermanito es panzoncito, sus abuelos son gordos. O sea, ese tipo de pacientes tiene 113% más de probabilidad de que le dé COVID. Así que, con más razón, más allá del COVID, cuando todo esto pasará, seguirá habiendo obesidad. Bien, mi charla la he titulado Indicaciones y principios de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Y esto por qué no corre? Los objetivos son, ¿por qué hablar de obesidad? O sea, ¿por qué tanto? ¿Cuáles son los problemas médicos asociados a la obesidad? ¿Qué son y cómo funcionan las cirugías bariátricas? Usted, no importa en la especialidad que usted esté, usted tiene que saber manejar la terminología en cuanto a este tipo de procedimientos. ¿Qué sabemos científicamente sobre este tipo de cirugías? ¿Qué son las cosas negativas, tanto las positivas? ¿Y qué debemos hacer todos como personal de salud para enfrentar esta epidemia? Ya que pienso que la raíz de este problema está en la educación. Entonces, aunque es una de las enfermedades más fáciles de diagnosticar, porque usted nada más lo ve con el ojo clínico, ¿verdad? Usted sabe, esa persona está pasada de peso. Ha probado ser una de las más refractarias del tratamiento. Y esto implica un gran problema de salud, y no solamente eso, el gasto de miles de dólares que esto ocasiona. Estos son titulares de diferentes periódicos a través de los años. Dice, la estrella de Panamá, la obesidad, la 10ª enfermedad con más pacientes en el mundo. Este es de la prensa, esto ya lleva tiempo. Dice, obesidad, la enfermedad que más afecta a los panameños. Aquí está otro del Panamá América. La obesidad, dice, en Panamá, aunque se han tomado medidas contra este mal, el ideal sería trabajar para la prevención y no solo actuar cuando se requiere tratamiento. Y esto es algo más reciente, publicado en la prensa, aumenta la obesidad y el sobrepeso en Panamá. Ojo, el 62% de los adultos panameños tienen sobrepeso. Eso es un gran porcentaje, o sea, más de la mitad de los panameños sufren de sobrepeso. Y de estos, el 22% padece de obesidad. Si nos paráramos en fila, ¿verdad? Ustedes 60 más yo, 4 de cada 5 de ustedes tendría sobrepeso. Y eso es algo muy, muy importante. En cuanto a salud pública, dice, no solamente es un desafío, Panamá es el 4º país de la región de Centroamérica y Caribe con más obesidad y sobrepeso, lo que es un factor de riesgo para las enfermedades o el síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, y ahora lo vamos a ver, hipercolesterolemia, apnea del sueño. Y veamos cómo ha ido en incremento, ¿verdad? Obesidad, aquí lo vemos, 60% de la población padece de sobrepeso o obesidad. Entonces son números importantes. Si bien ser obeso no significa que usted es hipertenso y diabético, pero definitivamente va a aumentar el riesgo. Incluso lo estamos viendo en culturas que antes no se veía. Antes uno no veía a culturas asiáticas, japoneses, chinos, coreanos, siendo obesos. Incluso ahora hay muchísima gente con sobrepeso. Entonces, ustedes se imaginan una cirugía que te haga perder 100 libras, ¿verdad? Que puedas perder más de 50 libras en 3 meses, ¿verdad? Antes y después. Estos son pacientes que se han sometido a cirugías bariátricas, que tú puedas perder 100 libras en un periodo de un año, ¿verdad? 100 libras en 9 meses. Si tú eres obesa mórbida toda tu vida y tú te sometes a un tipo de cirugía, ¿verdad? Que tú puedas perder hasta 120 libras. Cura de tus problemas metabólicos. Por ejemplo, esta es una paciente también obesa
toda su vida, joven, así como ustedes en esta edad, ¿verdad? Graduándose de su carrera, obesa mórbida toda su vida, con otro tipo de problemas, y alguien que es capaz de perder 115 libras. Se preguntarán, bueno, pero ¿cuánto pesaba antes, doctora? Bueno, aproximadamente 234. O sea que ahora mismo ella pesa 115. Aquí lo vemos también, una paciente que pueda, o sea, lo que quiero depictar es que hay pacientes que se pueden estar pesando más de 200, 300 libras, y luego que la sometes a este tipo de cirugías, no hay que tener miedo, como que si la piel le va a quedar redundante o colgante, ¿verdad? Estos son personas mayores, pero tú te imaginas poder hacer una cirugía si tú eres candidato y poder curar la presión arterial, curar la diabetes, curar la apnea del sueño, curar tus problemas metabólicos. Una paciente que ha sido obesa toda su vida, ¿verdad? Poderle cambiar la genética. Y recordemos, no solamente hay COVID, jóvenes. La peor enfermedad en este momento es ser obeso. Ser obeso por todas las otras implicaciones de las que vamos a hablar. Hay más de 60 complicaciones asociadas a la obesidad. El problema es que a veces los pacientes que son jóvenes, obesos, no tienen ningún problema médico. O sea, dice que se sienten bien. Pero con el tiempo, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad crónica, usted puede ir desarrollando todo este tipo de problemas. Hipertensión arterial, diabetes tipo 2, de enfermedades degenerativas de las articulaciones, apnea del sueño, éstasis venosa, disfunciones hormonales. ¿Cuántas de ustedes no tienen hermanas, primas que están gorditas? Esperan, no quedan embarazadas, tienen que ir a infertilidad, se hacen todo tipo de estudios de imagen, le dice que tiene que perder peso. Aumento del riesgo de los tumores, ahora lo vamos a ver en ciertos porcentajes, reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, entre otras. Entonces, hay diferentes tipos de obesidad. La obesidad mórbida, ¿verdad? Un índice de masa corporal mayor de 40, ya son 100 libras arriba de su peso normal. Es una enfermedad multifactorial donde hay un depósito excesivo de grasa. Y sí, se ha demostrado que hay una base genética. Esto está asociado a múltiples problemas médicos, influenciada por el entorno, a veces el ambiente. Y el problema es que esto persiste a través de toda su vida. Si usted, su papá ya es gordito y su abuelo es gordito y usted tiene un hermano que es gordito, o sea, eso no va a ser tan sencillo de solucionar ese problema. Entonces, estos pacientes a la larga van a tener muchísimos más problemas de salud, o sea que hay que ver cómo se puede intervenir para llevarlos a un peso más aceptable. Acuérdense que esto lo habla Mendoza, ¿verdad? En sus charlas. Hay muchas hormonas que tienen que ver con el apetito. Hay genes que codifican hormonas que son importantes para regular el apetito, la saciedad. Hay muchas hormonas en el estómago y los intestinos que tienen inherencia en el cerebro, ¿verdad? Y estas hormonas van a regular el peso, controlando el apetito, la grelina, GLP-1, PYY, preguntas de examen, grelina, GLP-1, PYY, y el metabolismo del cuerpo, como entre ellas leptina y melanocortina. Entonces, muchos se preguntarán, dije, bueno, doctora, pero ¿cómo yo sé si yo estoy bien, estoy bajo de peso, estoy normal, estoy en sobrepeso, estoy obeso? Entonces, eso es un índice de masa corporal que se calcula el peso entre la estatura del metro cuadrado, ¿verdad? Es una fórmula. Muchos libros están utilizando el perímetro abdominal para designar si un paciente es obeso o no lo es. Pero tengo una página web www.cirugiabariátricapanamá.com donde usted o su familiar puede ingresar, ¿verdad? Colocar la cifra y ver qué le sale del índice. Si el índice está por debajo de 25, usted está normal. Si tienes entre 25 y 30, ya es sobrepeso. Y entonces después viene la obesidad clase 1, entre 30 y 35, 2, 35, 40, y obesidad clase 3, que es el índice de masa corporal mayor de 40. Así que obesidad mórbida es sinónimo de más de 100 libras y un índice de masa corporal arriba de 40. Entonces, esto es algo muy importante, presten atención a los colores. O sea, usted dirá, bueno, doctora, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que trata de bajar de peso y sube y baja. Cuando usted, ¿verdad?, aumenta de peso, usted va a tratar de hacer un cierto tipo de dieta, ejercicio, ¿verdad?, dietas rigurosas, corte de carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Cuando usted somete el cuerpo a ese estrés, hay hormonas obesogénicas, ¿verdad?, que van a tratar de llevarlo nuevamente al peso que usted tenía. Esto hace que usted tenga más hambre, ¿verdad?, que su metabolismo se desacelere. Entonces quedamos atrapados en este círculo vicioso. Y hemos visto que la cirugía bariátrica es una buena herramienta en ciertos pacientes, ¿verdad? Ella tiene la
posibilidad de cambiar los niveles hormonales, y ahora lo vamos a ver cómo afecta el peso y hace que haya una pérdida sostenible, que eso es lo importante, sostenible. No estoy diciendo que una persona que no haga dieta, ejercicio, no lo pueda hacer. Yo creo que esto requiere disciplina y una buena educación, ¿verdad? De entender cuál es el problema. Para mí, el 90% del problema de la obesidad es la ingesta. Hay ingesta inadecuada y mucho sedentarismo, pero también intervienen muchísimos otros factores. Así que los textos hoy dicen que no se le puede culpar solamente al paciente por la obesidad, que hay otros componentes genéticos, pero eso depende. Hay muchos medicamentos para la pérdida de peso, muchos de ellos causan efectos secundarios, y usted me pregunta a mí, bueno, doctora, ¿qué hace la gente que no se puede operar o no se quiere operar? Podemos utilizar farmacología, pero esto requiere disciplina y también que hay que hacerlo con un proceso guiado. Entonces, hablamos mucho del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico, doctora? Bueno, es la disregulación por la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial y la dislipidemia, ¿verdad? Recordemos que eso aunado a una obesidad mórbida va a llevar a problemas cardiovasculares. O sea, estos pacientes son más propensos a desarrollar, o sea, a veces yo pienso, ¿usted cómo le dice a su papá o a su tío, papá, no puedes estar obeso? Porque le va a decir, pero es que comer es tan rico, yo tengo hambre. Pero también hay que entender que si usted tiene un papá o un tío o un hermano con obesidad grado 2 o 3, o sea, ese es un paciente que tiene 50% de probabilidad de que le dé un infarto saliendo de la casa, en el trabajo, y que le dé un derrame. Así que yo siento que más que falta de disciplina, esto es como falta de educación y conocimiento. La obesidad mata, causa más de 300.000 muertes por año, es la segunda causa de muerte prevenible, imagínense. La obesidad reduce marcadamente la expectativa de vida y los obesos mórbidos viven menos. Cuando hay un paciente que viene aquí y pesa 400 libras, yo le digo, ¿sabes qué? O sea, si no hacemos nada, vas a vivir 15 años menos que el resto de la población. O sea, tu esposa seguirá viva y tú te vas a morir antes nada más por las complicaciones de la obesidad. Así que es muy importante el impacto que esto tiene sobre la mortalidad y la calidad de vida. Aquí hay un metaanálisis que evaluó, ¿verdad?, qué pasaba en la cirugía bariátrica y el impacto que ella tenía sobre la diabetes tipo 2, porque no es la insulino dependiente, es la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión arterial y la hiperlipidemia. Realmente estas son las 4 enfermedades, ¿verdad?, que más se van asociadas, y todo esto es la constelación del síndrome metabólico. Entonces vimos cuál es el impacto de la cirugía bariátrica sobre la diabetes. La mayoría de los pacientes con obesidad mórbida, imagínense, diabéticos tipo 2, experimentaron resolución, jóvenes, cura, resolución, mejora de su diabetes. Increíble, mejora, ¿verdad? Estos pacientes aquí mostraron la estadística del gastric bypass, cómo se mejoró la hemoglobina glicosilada y la glicemia en ayunas. ¿Cuál fue el impacto de la cirugía bariátrica en la apnea obstructiva del sueño? La mayoría de los casos resolvió, o sea, se fueron cura después de una cirugía bariátrica. ¿Qué pasó con la hipertensión arterial? También estos pacientes dieron mejoría, ¿verdad? O incluso resolución. A veces los pacientes tienen que tomar pastillas para la presión el resto de la vida. Pero ¿sabes qué? Si tú fuiste mórbido por más de 30 años, ¿verdad? Y tú tienes una miocardiopatía hipertensiva, obtienes una hipertrofia miocárdica, y estos son pacientes que a la larga tuvieron secuelas de la presión, entonces es mejor protegerlos con el uso de antihipertensivos. ¿Cuál fue el impacto sobre la hiperlipidemia? Dice, la mayoría de los pacientes mejoró, y estas son cifras muy, muy buenas. Todo esto asociado al bypass gástrico. Y después vamos a ver que ahora se pueden observar los mismos resultados con otro tipo de procedimientos. En el Journal de la Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, ellos publicaron, ¿verdad? Hicieron un statement que la cirugía bariátrica estaba recomendada, ¿verdad?, en pacientes donde el fallo del manejo médico de la diabetes estaba presente. Entonces, ya desde el 2019 mencionan en sus recomendaciones que la cirugía bariátrica puede ofrecerse a pacientes, ¿verdad?, con obesidad y diabetes que no han logrado mejoría, incluso con el uso de farmacología, nutrición y medidas conservadoras. Entonces, preguntas de examen. Ya vimos un poquito acerca de más o menos qué es la obesidad y más o menos por qué es importante, ¿verdad?, tener esto en la parte de atrás de sus cabezas.
si lograsen encontrarse con un familiar, un amigo, ¿verdad? O un paciente que está obeso. ¿Quiénes son candidatos? Yo antes decía, ¿quiénes son candidatos? Pero yo creo que al grupo al que le estoy hablando, ustedes son los médicos, ustedes son los médicos del futuro. ¿A quiénes se les debe ofrecer? Doctora, ¿a quién le debo recomendar este tipo de cirugías? Según los criterios del National Institute of Health, ¿verdad? Un paciente con obesidad mórbida, ya lo vimos, índice de masa corporal mayor de 40, 100 libras arriba de su peso normal, es un criterio para ofrecerle cirugía. O un paciente con índice de masa corporal en 35, obesidad grado 2 con comorbilidades. Eso es una pregunta de examen. Un paciente que ya esté en sus edades de desarrollo, un 16 o más. Los adolescentes y adultos mayores merecen consideraciones especiales. A los pacientes que han tratado, ¿verdad?, manejo médico y conservador para la pérdida de peso y no han logrado un resultado sostenible. Hay que entender los riesgos y beneficios, no solamente operarse por operarse. El paciente debe tener un riesgo aceptable, ¿verdad? Tanto conocer, o sea, que el mismo paciente sea adecuado y que el procedimiento sea adecuado para el paciente. Hay que tener una condición psicológica estable, entrevistas, psicoterapia, grupos de apoyo. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los obesos a veces no lo quieren admitir, pero son ansiosos. Hay mucha gente que es bipolar y mucha gente que sufre de depresión. Claro, si tú eres obeso, ¿verdad? Y estás teniendo problemas médicos o tienes baja autoestima, estos son pacientes que tienden a ser introvertidos, a esconderse en su casa. Así que en los Estados Unidos hemos visto en algunos estudios que hay pacientes que se pueden suicidar después de esto. Por eso es muy importante documentar estabilidad psiquiátrica, ¿verdad? Antes de someterlo a este tipo de procedimientos. Ahora después yo le voy a explicar, pero doctora, no se supone que si se operan es algo bueno, que esto le mejora la vida. ¿Por qué un paciente se va a suicidar? Pacientes que fuman, ¿verdad? Tienen que dejar de fumar antes del procedimiento porque si no aumenta la morbilidad en el periodo postoperatorio. Como todo en la cirugía, ¿verdad? Tratamiento quirúrgico, hay que hacer una buena evaluación preoperatoria, historia y examen físico completo, una evaluación psicológica, ¿verdad? No solamente venir a ver al médico, ellos tienen que ir a ver a un psicólogo o un psiquiatra. No para documentar que están locos, es el sentido de que tienen que entender cuál es la base de su enfermedad y cómo sostener, ¿verdad? Cómo tú manejas el estrés. O sea, el día de mañana tú te operas, la doctora Wong te operó, te fue súper bien, no tuvo ninguna complicación. Pero cómo esa cirugía afecta la economía en tu casa, cómo mejora la relación con tus hijos, cómo mejora la relación con tu pareja, cómo hace que no te boten del trabajo, cómo hacemos para que el COVID-19 no te afecte. Entonces la cirugía es simplemente una herramienta, el paciente tiene que tener mejores herramientas emocionales, ¿verdad?, para poder enfrentar la ansiedad y el estrés. Hay que hacer una evaluación nutricional, la mayoría de estos pacientes no saben comer. Yo siempre hago un diario de comida. Lo primero que pregunto, ¿usted qué desayuna? El 95% de ustedes podrá decir que arepa, pan, o sea, comen carbohidratos procesados, ¿verdad? Porque es rico. Cuando voy a preguntar qué cenan o almuerzan, dije arroz, ¿verdad? No es que la palabra empieza con A, pero es el APC, arroz protocarbo. En muchos de estos pacientes la ingesta de carbohidratos y azúcares procesadas, ¿verdad?, es alto. El paciente debe venir evaluado médicamente por su médico de cabecera o lo hacemos nosotros, el anestesiólogo, y otras evaluaciones que sean necesarias, como cuáles, doctor, el endocrino, el cardiólogo, el gastro, el neumólogo, o sea, depende. Hay muchos pacientes que de verdad llegan con múltiples comorbilidades, incluso son nefrópatas, así que es necesario hacer una buena intervención preoperatoria y una buena optimización médica. Algunos de estos pacientes, si son muy obesos, los sometemos a una dieta líquida preoperatoria. ¿Con qué finalidad? Si usted es obeso mórbido, usted probablemente tiene hígado graso. Para hacer esta cirugía un poquito más fácil técnicamente, nosotros vamos a levantar el estómago. Entonces, hemos visto que con las dietas líquidas ellos pueden perder hasta un 40% de ese exceso de peso. Y es importante no solo la operación, el seguimiento postoperatorio. Esto es un enfoque multidisciplinario. Esto no es solamente un especialista. Ellos tienen que darse seguimiento con el nutricionista, seguir el proceso educativo, darse seguimiento con el psicólogo, seguimiento médico, programas de ejercicio, grupos de apoyo y laboratorios en sangre, para documentar aquellas deficiencias que pueden presentarse a largo plazo. Entonces, para los que no me están prestando atención, podemos ver y recordar las cirugías, ¿verdad? La banda gástrica ajustable es uno de esos primeros procedimientos que surgió en 1980. La palabra banda gástrica, como la palabra lo dice, es una correa, banda, como si fuera una correa, una liga.
La banda se coloca en el tercio superior del estómago, esto se hace de forma laparoscópica. Se coloca en el tercio superior, es un anillo de silicona, ¿verdad?, que causa restricción. Esto va unido, ¿verdad?, a un tubito, una manguerita que va pegado a un reservorio que se implanta subcutáneamente en la piel. Entonces, cuando el paciente come, ¿verdad?, ahora él va a sentir restricción porque el estómago está apretado. Y la forma de ajustar la banda es que nosotros nos metemos en el reservorio, empujamos un poquito de líquido y se llena el balón. Entonces lo único que hace esta cirugía es que te hace sentir lleno más rápido. Tú comes, te hace sentir lleno más rápido. Estos pacientes comen poquito, pero tienen que comer varias veces en el día. Esta cirugía casi nadie se la hace en el mundo, se hace muy poco. Yo diría que en los Estados Unidos realmente pacientes que se hacen esto es que de repente tienen que perder peso para hacerse alguna trasplante de órgano y necesitan ayuda para perder peso, se les puede ofrecer eso. Y en ciertas culturas, como en el Medio Oriente, donde verdad los estándares de belleza, por ejemplo Venezuela, Líbano, que las mujeres están acostumbradas a ser flacas y necesitan ayuda, a veces tienden a implantarse este tipo de cosas, pero hoy en día no es una herramienta tan metabólica como las otras. Ya lo dije, esto solamente da restricción, aprieta el estómago, hace que usted coma menos. Si usted me pregunta a mí, doctora Wong, ¿cuál es la cirugía que el 90% de los panameños se hace? La famosa manga gástrica. ¿Por qué la palabra manga? Porque al final cuando cortamos el estómago parece como la manga de una camisa larga, por eso se llama en inglés sleeve gastrectomy. Entonces, gracias a Dios, todas estas cirugías las hacemos de forma laparoscópica. Estos pacientes tienen un panículo adiposo bien grueso. Entonces, usualmente cuando ustedes todos comen, ¿verdad?, mastican, la comida baja por el esófago. El problema de la mayoría de ustedes es que comemos muy rápido. Hay un estudio que dice que en 12 minutos la gente termina de comer. Pero los receptores estomacales les demora 20 minutos en entender que usted está comiendo. O sea que la mayoría comemos muy rápido y por ende comemos mucho más de lo que se debe. En la manga gástrica, si el estómago es un globo del 100%, nosotros vamos a resecar el 85% del estómago. Un 100%, la manga uno reseca el 85%. Significa que queda con un 20 a 15% de estómago. Primera gran diferencia de esta cirugía, uno, solamente se corta estómago, no se corta intestino delgado. Segundo, esta cirugía me gusta porque mantiene la continuidad del intestino. Dios te hizo de alguna forma, Él quiere que tú absorbieras nutrientes, ¿verdad? Y entonces aquí la comida pasa por el conducto normal. El problema es que muchas de las células del factor intrínseco que secretan factor intrínseco están aquí. Así que estos pacientes hay que tener cuidado, hay que suplementarse con vitamina B12. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de pacientes? O sea, manga, sacaste el estómago y ahora ¿qué sucede? El paciente que tiene ese 15-20% de estómago, ¿verdad? Ahora come muchísimo menos. Ahora lo vamos a ver, come poco, come media taza, son 4 onzas. Pero también la comida va a viajar rápidamente hacia el intestino delgado. Así que este tipo de cirugía, pregunta de examen, funciona de dos formas: restricción y cambios metabólicos. Hay hormonas que suben y bajan, que hacen sentir más saciedad, llenura temprana, menos hambre. Por ejemplo, estas son mangas gástricas. Si usted resecó 85% del estómago, esto es lo que se ve por fuera, es la curvatura mayor de su estómago, ¿verdad? Una cosa impresionante, esta cirugía no es reversible, hay que explicarle al paciente. No se impresionen que wow, con razón no está tan gordo porque el estómago le cabe tanta comida. Yo lo inflo con aire, ¿verdad? Es como una prueba de llantero para asegurarme de que no haya fuga en las grapas quirúrgicas. El tercer término importante para manejar es bypass gástrico, bypass. La palabra bypass significa, ¿verdad?, shortcut o hacer como un atajo. Es la cirugía, una de las cirugías más antiguas, existe desde 1950. El bypass gástrico lo que se hace es que se crea un pequeño reservorio estomacal, ¿verdad? Primera gran diferencia es que aquí se corta estómago e intestino delgado. El estómago que queda dentro del cuerpo y después vamos a buscar un pedazo de intestino delgado distal. Por eso es que esto es un procedimiento malabsortivo. El estómago se pega aquí al intestino delgado, aquí es donde se hace el bypass, el shortcut, el atajo. El estómago que queda, ¿verdad?, con ese pedazo de asa intestinal aún tiene función, produce jugos pancreáticos y biliares, por ende ella lo volvemos a unir aquí. Por eso es que en muchos libros se le llama la Roux-en-Y, porque parece una Y, hay dos caminos. Ahora el paciente come poco, la comida va a pasar distalmente a una asa de intestino delgado que antes no estaba preparada para recibir aquí, aumentan cierta cantidad de hormonas y aquí los jugos biliares y pancreáticos que se secretan vuelven y se unen.
para mejorar en la digestión. Entonces, doctora, pero ¿cuál es la decisión correcta? Yo siento que el paciente hoy en día tiene que venir empoderado y escoger una cirugía que él se sienta cómodo con. Por ejemplo, la estancia en el hospital, la banda gástrica antes cuando se hacía era ambulatoria. Si un paciente se hace bypass o manga, van a estar 1 o 2 días en el hospital. Cirugía, en cuanto a si es invasiva o no, en la manga vimos que solamente se corta estómago y en el bypass se corta estómago e intestino. Cuerpo extraño, hay que explicarle al paciente, no, las grapas no van a causar reacción de cuerpo extraño, son de titanio, se quedan ahí, no causan ninguna reacción con el cuerpo. Mortalidad, realmente los procedimientos han mejorado muchísimo las técnicas laparoscópicas y ya el riesgo de mortalidad durante este tipo de cirugías es muy bajo. Pérdida de peso a largo plazo es muy buena y eso lo vamos a ver, ¿verdad? En cuanto al tipo de cirugía, ya vimos que la banda solamente causa restricción. La manga causa restricción y también es un proceso que causa cambios metabólicos, que si es reversible, ¿verdad? La manga no se puede revertir. Nosotros no podemos volver a incorporar ese pedazo de estómago. Y el bypass sí es reversible, pero es muy difícil. Que si es ajustable, no. O sea, estas son medidas ya cuantificadas y calibradas y uno hace este tipo de cirugía, o sea que a largo plazo no se puede ajustar. Pronóstico a largo plazo, ¿verdad? La pérdida de peso usualmente suele ser muy buena, arriba del 50, 60, 70%. ¿Funciona para todos? No, porque realmente esto es una herramienta, no es una vacuna, ¿verdad? No es algo que no te vaya, o sea, no es que porque te haces una cirugía bariátrica nunca más vas a volver a engordar. Y aquí lo vimos, después de un año la pérdida de peso es bastante buena, 70% de su exceso de peso. La pérdida es muy rápida en los primeros meses. Hay pacientes que pierden, ¿verdad?, 1 a 4 libras a la semana. Lo ideal es que en 6 meses perdieran 60 libras y que al año llegaran a su peso ideal. Entonces, para lo que no me están prestando atención, ahora sería un buen momento para mirar hacia la pantalla, ¿verdad? Su tracto gastrointestinal normal tiene muchas hormonas. A nivel del fondo del estómago está la grelina y más abajo está la GLP-1 y la PYY. Entonces, si aquí lo vemos, dice Proximal Gastric Bypass Surgery. Esto es lo que hace el bypass y aquí está una depictación, ¿verdad?, de lo que hace la manga. Cuando ambas se cortan, porque en ambas cirugías se corta, ¿verdad? Aquí tú estás excluyendo las células del fondo y aquí te las estás llevando. Aquí disminuye la grelina. Por ende, el paciente siente menos apetito. En cambio, ya cuando la comida llega distalmente al intestino delgado distal y aquí viaja más rápidamente, ¿verdad?, va a aumento de la GLP-1 y la PYY. Entonces, es importante que ustedes entiendan este concepto. No es solamente que usted le corta el estómago al paciente, come menos, son los cambios hormonales que produce a nivel de la señalización del metabolismo de las paredes gastrointestinales, lo que hace que esta cirugía sea tan fantástica. Pero doctora, ¿qué hace? Reduce el apetito. Hay pérdida de peso. Hace que su cuerpo sea sensible a su propia insulina. Así que esto es muy importante. A pesar de que la palabra bariátrica viene del griego la medicina del peso, baros y iátrico, medicina del peso. Hoy hemos visto que la mejor manera de describir esto son cirugías metabólicas. Tú estás cambiando la señalización a nivel celular de estas hormonas, ¿verdad? Y cómo ellas interpretan la absorción de los alimentos que causa la pérdida de peso. Entonces, doctora, ¿cómo puede una cirugía bariátrica ayudarme a mi familia, a mi paciente, ¿verdad?, que tiene obesidad? Hay que explicarlo, esto es una herramienta, no es una varita mágica. Hay que hacer cambios nutricionales y modificaciones de la conducta. Yo siempre le digo al paciente, yo no le estoy operando el cerebro, le estoy operando el estómago. Entonces, tiene que haber un profundo proceso educativo para que usted pueda utilizar la herramienta de una forma correcta. La pérdida de peso debe ser sostenida y a largo plazo. Mejora y cura de los problemas metabólicos. Y importante, los pacientes que toman menos medicamentos o toman menos, o dejan de tomar medicinas. Entonces, esta diapositiva siempre la pongo porque, por favor, si usted conoce a alguien que se operó, si alguien que ya se sometió a este tipo de procedimientos y está teniendo problemas en la actualidad, vómito, intolerancia, anemia, aumento del peso, importante, reganancia de peso, fatiga, episodios hipoglicémicos, que usted cree que no sabe utilizar la herramienta adecuadamente, refiéralo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Porque los pacientes sí, a veces no prestan atención a la cirugía, nada más quieren saber de qué se pueden morir o qué les puede pasar.
Entonces, hay que tener cuidado con la constipación. Estos pacientes al ingerir tan pocos alimentos toman poca agua. Entonces, la constipación, ¿verdad? Que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Y el famoso síndrome de dumping, que ahora lo vamos a ver. Hay pacientes que si pierden peso de forma acelerada pueden desarrollar hasta colelitiasis, pero eso usualmente no se ve hasta después de los 6 meses. Entonces, creo que muchos de ustedes ya saben que es síndrome de dumping, síndrome de dumping. Hay un dumping temprano y un dumping tardío. Si tú miras la caricatura, this is like a diagram for dummies. O sea, él te está diciendo, mira, el muñeco come y de una vez va eso al estómago. ¿Y qué pasa? Como si un carro le estuviera dompeando algo que no debe en un lugar. Entonces, ¿qué pasa? Experimentas diarrea, náuseas, cólicos, sudoración, taquicardia. Estos pacientes pueden pasar como si les está dando un infarto. A veces tienen un dolor generalizado abdominal, a veces vomitan. Imagínense, estás débil, tienes mareos, vértigo, diaforesis, ¿verdad? Y esto ocurre 15 a 20 minutos después de comer. Después le puede dar taquicardia, dolor, ¿verdad? Y tiene una sensación de llenura. Ahora vamos a ver con qué tipo de alimentos está asociado esto. Pero esto no me parece gracioso. O sea, yo he tenido pacientes que están en el mall, fueron a comer con sus familias y de repente no se acuerdan o no entendieron bien acerca de este concepto, ¿verdad? Y me están llamando que dice, doctora, me desmayé. Es que me dio como una sudoración, entonces te mandan fotos que están en la ambulancia, que van allá directo, entonces ¿por qué le tienen que hacer un EKG? No sabes si le está dando un infarto. Pero dumping no es más que consumir algo alto en azúcar y carbohidrato. Entonces, lo que está pasando es que llega demasiado rápido al intestino delgado y el intestino delgado no está preparado para recibir esa carga osmolar, ¿verdad? Usualmente yo le digo a los pacientes, pues quédese acostado, ¿verdad? Quédese acostado, espera un tiempo y eso mejora los síntomas. Obviamente, hay que descartar que no sea un proceso cardiovascular. La complicación más temida de cualquiera de este tipo de cirugía es la fuga o el leak anastomósico, ¿verdad? Es la segunda causa más común de muerte luego de un bypass gástrico. Después ustedes verán la cantidad de anastomosis que se hace. Puede ocurrir por un error técnico, obstrucción distal, si es una manga. Se puede observar en 1 a 1.5 en la mayoría de los estudios, o sea que radiológicamente a veces no es tan específico para hacer el diagnóstico. Eso se va a presentar como quizás 3-4 días después cuando el paciente ya empieza a comer. Y es importante, hemos mejorado mucho técnicamente. Hoy en día es raro ver este tipo de complicaciones, pero para eso existen los entrenamientos avanzados, los fellowships, las residencias, ¿verdad? Para aprender a hacer este tipo de cirugías. Complicaciones tardías que se pueden ver ya más allá a largo plazo, problemas de vesícula, obstrucción intestinal, cosas como hernias internas, adherencias, fístulas, ¿verdad? Si un paciente tiene un leak, malnutrición, anemia, deficiencia de vitamina, malnutrición de proteínas. Pero ojo, estas son en muy bajo porcentaje. El beneficio es mucho más que el daño en este tipo de cirugías. Entonces, importante, ya vimos, bueno, la doctora nos dijo que comen poco, les cambian la anatomía, ¿verdad? Estos pacientes tienen que suplementarse con vitaminas el resto de la vida. Déficit de nutrientes. La mayoría de los pacientes obesos ni siquiera comen balanceado. El 90% de la población, yo no entiendo por qué no come vegetales. Y eso es algo que ustedes tienen que instilar. Yo no sé si es que no les daban cuando estaba chiquito, porque les da asco el sabor de todo, no comen nada verde y nada más comen pura carne. Ahora, quiero decirles que los estudios de hoy en día dicen que el consumo de carne roja debe bajar a solamente 2 veces por semana. O sea, si en su casa le están dando costillón, bistec picado, bolitas de carne, usted tiene que bajar el consumo. O sea, las reses ya no pastean como antes. O sea, antes las reses, ¿verdad? Pasteaban, comían en el campo, se paseaban las vaquitas, las reses, ¿verdad? Y hoy en día las crían en fincas donde están hacinadas. Entonces, las engordan con maíz y usted se está comiendo, ¿verdad? La carne de res que está alta en estrés psicosocial, catecolaminas y además de eso que está rica en omega 6. Entonces, ya la comida no es como antes. Ellos tienen que comer de una forma balanceada porque si no pueden experimentar malabsorción, dumping o intolerancia a las comidas. La cirugía cambia cómo el cuerpo maneja los alimentos. A veces se puede afectar la absorción de los nutrientes, pero en baja escala. Estos pacientes, si no se suplementan, tienen, ¿verdad?, riesgo de desarrollar anemias por deficiencia de hierro, B12, folato, calcio y vitamina D, que por eso es parte de su suplementación diaria. ¿Verdad? Pueden sufrir déficit de macronutrientes. Un paciente que se hace una manga o un bypass tiene que comer alto en proteína, 70-90 gramos.
Pero ojo, la proteína no tiene que venir solamente de la carne roja, eso puede venir de cualquier tipo de proteína, incluso los vegetales también tienen proteína. ¿Por qué el consumo de proteína tiene que ser tan alto? Porque ellos van a perder grasa, o sea, ¿cómo tú haces para que el músculo que queda no se atrofie? Además de que estos pacientes el consumo alto de proteína empeora el estreñimiento, así que también tiene que reforzarse la ingesta de agua. Las grasas, ¿verdad? Absorción relativamente disminuida. Hay ciertos hidratos de carbono que le pueden causar distrés gastrointestinal después de la cirugía. Importante, el déficit de ciertos macronutrientes porque no comen balanceado, ¿verdad? B12, ácido fólico, tiamina, hierro y calcio, como ya lo mencionamos. Los pacientes que no se alimentan adecuadamente pueden tener un déficit por hierro, una anemia microcítica, ¿verdad? Ya que no comen alimentos ricos en hierro, no les gusta ni la espinaca, ni la remolacha, ni la lenteja, ni ningún vegetal verde. Síntomas de estos pacientes pueden presentarse con fatiga, anemia, palpitaciones, cambios en el cuero cabelludo, las uñas y el pelo, ¿verdad? Taquipnea. Si usted tiene un paciente conocido que se hizo un bypass o una manga y usted ve que dice, oye, me siento cansado, no me siento bien, entonces hay que hacerle exámenes para ver si está presentando alguna deficiencia vitamínica. Pacientes con deficiencia de vitamina B12, recuerden lo que dije en la manga, se quita la curvatura mayor, hay disminución del factor intrínseco, ¿verdad? Causas intolerancia a las carnes y los lácteos. Anatómicamente yo les podría explicar que un paciente que no come, o sea, que no mastica bien y que los pedazos de carne no son pequeños, se pueden atorar, entonces les duele. A veces ellos mismos se crean una aversión a las carnes y a las carnes secas y al pollo. Entonces hay cierto tipo de pacientes que se vuelven soperos y comen ensalada porque tienen miedo al dolor. Falta del factor intrínseco, alteraciones de la motilidad. Recordemos los síntomas asociados, anemias macrocíticas, debilidad, parestesias, ¿verdad? Apetito, apatía, irritabilidad. Muy importante tener en cuenta esto en pacientes que no se sienten bien, ¿verdad? Y si hicieron algún tipo de procedimiento de este tipo hace varios años. Déficit del calcio, ¿verdad? Que a la larga está visto, se asocia a osteoporosis, palpitaciones, uñas quebradizas. Así que es importante que estos pacientes se suplementen. ¿Cómo la cirugía va a mejorar o curar mi diabetes y mi presión alta? Porque después que usted les siembra la idea y después que ellos ven este tipo de videos, no señor, yo no me voy a cortar el 85% del estómago. Entonces, es importante explicarle cuáles son los mecanismos metabólicos, ¿verdad? El control de la glicemia se obtiene a través de una combinación de factores. Al comer menos, consumen menos calorías. Al consumir menos calorías y los cambios metabólicos, su cuerpo se va a hacer sensible a su propia insulina. Hay mejor ingesta, mejor absorción. Se secreta mejor la insulina y ese es uno de los mecanismos como esto puede curar la diabetes. Algunos estudios revelan que después de hacerse una cirugía bariátrica o sea, se altera el sentido del olfato, el gusto y el apetito. Pero hay mucho más que investigar porque al cambiarse los mecanismos de señalización, ¿verdad? No hemos descubierto totalmente cuáles son las causas de esos cambios. Entonces, ya se operó hace 5 años, ¿verdad? Y usted es su amigo o es su tío y usted ve que comienza a reganar peso. La mayoría de las reganancias son por conductas alimenticias, ¿verdad? Vuelven a caer en los malos hábitos, alimentos altos en carbohidratos, saltan comida, se la pasan merendando. Pero también hay que ver, el músculo del estómago se puede volver a estirar, o sea, sí, señores, se puede volver a estirar, no como antes, pero se puede volver a estirar, ¿verdad? Y por ende, aumento de la capacidad gástrica. Esto es muy importante, problemas psicológicos, ¿verdad? Y esto a veces hay que tomar en consideración de hacer ciertos estudios para ver si hay fístula. ¿Qué tipo de problemas psicológicos? Es lo que dije. O sea, ahora mismo hay mucha ansiedad. O sea, todo lo que nosotros hacemos gira en torno a la comida, ¿verdad? Abrió la cuarentena total, que pretty, vamos a ir a comer al food truck, me voy a comer mis alitas, voy a comerme tal postre que me gustaba, la pizza. O sea, todo lo que hacemos va relacionado a la comida. Las reuniones familiares, comida. Las salidas con los amigos, comida. Se muere alguien, comida. Vamos a un entierro, comida. Me fue mal en el examen, gané 34%, comida, ¿verdad? Lo pasé, gané, reventé 71, ¿verdad? Comida. Vamos a celebrar. Entonces, eso es algo cultural de todos nosotros. Yo realmente espero, ¿verdad?, que ustedes sean embajadores en sus casas de que no todos los paseos tienen que ser alrededor de la comida. También que vivimos en una cultura permisiva. Cuando ustedes todos iban, se portaban bien, decía, si te portas bien en la escuela, el sábado te voy a llevar al parquecito del McDonald's. Todos crecimos con eso.
pero el ir al McDonald's implica soda de Coca-Cola, naranja o fresa y las papitas. Entonces, señores, esto es muy importante. Si usted quiere vivir hasta los 100 años, porque hay que vivir hasta los 100. O sea, ustedes apenas estamos encerrados todavía. Queremos ir a sus bodas, queremos ir a las bodas de sus amigos, queremos ver a sus hijos, ustedes quieren cargar a sus nietos. Pero porque usted subsista en este mundo durante 60 años, usted se tiene que cuidar. O sea, usted no puede esperar llegar a viejo entonces para cuidarse. O sea, yo no sé dónde está el huequito donde ustedes se enchuflan, ¿verdad? Se van a conectar, me voy a recargar, me voy a recargar. ¿Dónde está tu entrada de tu iPhone o de tu Samsung? Lo otro es que yo no sé, Julia, dime si tú te puedes cambiar las baterías o tú te puedes cambiar el chasis. Y que me voy a ir a hacer un revisado, voy para Felipe Rodríguez, me van a cambiar el chasis, voy a cambiar el motor, los frenos. Entonces, ese cuerpo que ustedes tienen a esta edad lo tienen que cuidar, porque con ese mismo cuerpo van a llegar a los 80, 90 y 100 años. Entonces, ¿cómo le explico yo esto a los pacientes? Cuando ustedes miran la foto de sus tatarabuelos, le enseñan la foto, ay, mi tatarabuelo, llega a decir era flaquita, mi tatarabuela, mi abuela. Señores, en los tiempos de antes no había obesidad. ¿Por qué? En los tiempos de cuando éramos carnívoros, caníbales o éramos recolectores, o sea, se comía una vez al día. Usted no sabía si lo iba a corretear el lobo o se lo iba a comer el oso, ¿verdad? Entonces, la genética ha cambiado. Antes sus genes estaban acostumbrados a almacenar energía, ahora hay exposición de comida en todos lados. Sus abuelos tenían fincas, ellos cultivaban en el patio, todo lo cosechaban, las gallinas estaban ahí, caminaban para todos lados, montaban caballos. Pero ¿qué pasa ahora? Soda, McDonald's, Kentucky, Little Caesars de $5.99, ¿verdad? Ya todos conocemos que el trío de McDonald's, $3.75 de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, los martes hay oferta del trío de pollo de $5.75, 3 piezas. O sea, ¿cómo competir contra una industria multimillonaria? Entonces, ustedes como médicos tienen que saber muy bien cuáles son las bases de la obesidad para poder tratarlo. Entonces, cuando un paciente se opera, hay que darle recomendaciones de dieta. Ellos comen poquito, y portion matters. Ya ellos no comen como nosotros, comen poquito. ¿Qué es poquito, doctora? Media taza. Media taza, sí, la mitad de una taza, media taza, en cada comida, ¿verdad? Deben comer cada 3 horas, hacen comidas más seguidas, ¿verdad? Y ellos deben experimentar una saciedad precoz. Hay que ingerir muchísima agua. ¿Por qué? Si estás comiendo poco, ingieres muchísima menos agua con la comida. Por ende, uno puede deshidratarse. Y es muy importante, y no basta ni siquiera 2 horas para hablar de esto, evitar carbohidratos, bebidas azucaradas o carbonatadas, ¿verdad? Hay que comer la proteína primero. Estos pacientes necesitan experimentar restricción. ¿Cómo hace que un paciente se llene rápido? No puede estar comiendo sopa y ensalada, va a tener hambre a las 2 horas. Él se tiene que comer el pollo, la carne, el salmón, el langostino, el puerco, lo tiene que comer primero para experimentar restricción, ¿verdad? Él come menos. No se puede comer y tomar líquidos a la vez, se trancan, le da náusea, le ganas de vomitar. Hay que esperar por lo menos 30 minutos después para poder ingerir el líquido, ¿verdad? Y deben suplementarse, o sea, ellos tienen que tomar batido de proteína los primeros meses ya que no consumen suficiente proteína. Importante. Si usted tiene un primo, un tío que se operó de esto, se fue para Colombia, ya le salían $4.000 y está en Panamá, y usted nunca lo ha visto tomar una vitamina, pues mal. Estos pacientes tienen que tomar 2 multivitaminas con hierro al día, porque la necesidad de consumir 36 miligramos de hierro al día es lo adecuado. Deben tomar calcio en altas dosis, deben suplementarse con vitamina D y deben tomar una vitamina B12 sublingual todos los días. Hay que optimizar el seguimiento. Ellos tienen que cambiar su estilo de vida. Si antes usted era un ser humano sedentario, pues ahora se tiene que mover más. O sea, no puede ser que antes usted ni se movía, no iba a ningún lado, o sea, tiene que moverse, caminar por lo menos 20 minutos. Entonces, eso aumenta la pérdida de peso. Y es importante conectarse con la comunidad. Hay otros pacientes que se han operado, que ya han pasado por ese proceso. Creo que someterse a este tipo de procedimientos no es fácil. Usted se imagina la cantidad de bullying, usted sale con un amigo a comer, se van para la Flaca Rica y él nada más se puede comer 1/4 de hamburguesa. O sea, eso es todo lo que le cupo. Entonces todo el mundo le cae, ¿para qué te operaste? Tú estás loco, mira, no comes nada, para eso te vas a morir de hambre. O sea, hay mucho bullying y mal entendimiento. Pero estos son pacientes que se operan porque tienen disminución de la calidad de vida, están sufriendo de estos problemas metabólicos. Así que ustedes como médicos
tienen que poderse los embajadores para educar también a la población. El manejo siempre es multidisciplinario. Aquí podemos intervenir todos, el cirujano, el endocrinólogo, el psicólogo, su gastro, su médico de cabecera, pero lo más importante es la familia. Cuando yo cito a los pacientes, a veces vienen solos, pero después exijo, tráeme a tu mamá, a la que sea que cocine en la casa, a la empleada, a la esposa, a la suegra. Porque no puede ser que yo opere a un paciente, ¿verdad? Y un pobre entendimiento de cómo estos pacientes tienen que comer. La porción es pequeña, la proteína es lo más importante. Evitar las azúcares, ¿verdad? Líquidas, disminución de los carbohidratos. Entonces, muy importante, muchísima gente no está viendo de que no está logrando embarazarse, ¿verdad? Porque el aumento de peso y el sobrepeso causa desbalances hormonales, ¿verdad? Y no solamente tiene algo que ser con cirugía, pero la pérdida de peso mejora los signos de ovario poliquístico, las irregularidades menstruales, ¿verdad? Y una paciente que se opera, porque en los Estados Unidos operábamos muchísimo por infertilidad, ellos no se pueden embarazar hasta después de haber esperado un año y llegar a su peso ideal, porque al principio el paciente está siendo sometido a muchos cambios metabólicos. Situaciones comunes que hacer, si usted sale, ahora cuando podamos salir y usted se va para un parking con su pasiero que se hizo un bypass, una manga gástrica, ¿verdad? Si usted ve que su amigo está vomitando, o sea, que hay un problema, o su amigo está comiendo mucho o come muy rápido, o no está masticando, ¿verdad? O está comiendo y tomando líquido a la vez. Así que hay pacientes que dicen, oh, la cirugía me está yendo súper mal, tengo muchas complicaciones, pero realmente no sabe cómo comer. Los bocados tienen que ser pequeños, tienen que masticar bien. Hay muchos pacientes que quieren estar comiendo como comían antes, entonces quieren ir a Texas do Brasil, y a Rodízio, a Braseiro, ¿verdad? Y se comen un pedazo de carne y eso se le queda atorado. Entonces, ¿qué pasa? Eso duele ahí en el epigastrio. El paciente no sabe si le está dando dumping, si le está dando infarto al miocardio. Pero la comida tiene que ser masticada más de 20 veces. Hay que ver si comió muy rápido. Y usualmente estos dolores o estos episodios pueden resolver espontáneamente. Solamente hay que decirle al paciente, ¿verdad?, que se tranquilice, esperar que el bolo baje. Dice, me da hambre entre comidas, ¿qué hacer? El mayor problema que tengo con los pacientes que ahora mismo se han operado, tienen hambre porque hay ansiedad. Pero yo siempre le digo, toma líquidos primero, igual que ustedes. Ahora cuando se acaba esta clase a las 6 de la tarde, ahora todos van a desbaratarla en mi vida. Oye, tengo hambre, estoy hoy lunes, o sea, seguimos encerrados, la autora habló como por 2 horas, pero voy a desbaratar lo que haya por enfrente. Jóvenes, tómense un vaso de agua primero. Ahora que su mamá o su abuela le sirva la comida, cómase primero la proteína, no mezcle. El problema del panameño es que quiere echarle el poroto al arroz, mezclar con la carne y comerse un guacho. Usted tiene que comerse la proteína primero para que se sienta restricción, ¿verdad? Entonces, hay que valorar en estos pacientes si la comida es muy sólida, si es muy puré, porque está comiendo mucha sopa, ensalada, de repente lo que él está comiendo no le da la suficiente restricción y el paciente no se llena. Lo otro es que estos pacientes juran que pueden estar comiendo a cada rato, de que voy a picar, voy a picar, voy a picar. Mi doctora dijo que tengo que comer 5 o 6 veces al día y eso es una falacia. La pregunta número 1 de los hombres cuando vienen a verme, doctora, ¿yo puedo chupar? Ay, Dios mío. A veces le digo, o sea, ¿qué es más importante? ¿Perder peso o el alcohol? Pero es que es la realidad del ser humano. O sea, lo primero que preguntan es que yo voy a poder chupar alcohol o me voy a fumar más rápido. Sí, se va a fumar más rápido, ¿verdad? No es recomendable en los primeros 6 meses, ¿verdad? Porque va a tener muchos efectos secundarios. O sea, cuando él chupa, eso se le va a absorber rápidamente, se fuma más rápido. Los niveles legales son más altos. Eso en los Estados Unidos, cuando tú haces el espirómetro, te va a salir más alto. El alcohol es alto en calorías, ¿verdad? Especialmente la barriga de cervecero. Si usted no sabe por qué usted tiene tanta panza y usted ni se ha casado ni ha tenido hijos, examine si usted está tomando mucha cerveza. Eso es altamente calórico. O sea, esa grasita que está ahí produce diabetes, esa grasa previsceral. Entonces, el alcohol también abre el apetito. Y como todo en la vida hay que consumirlo con moderación. Bien, evaluación nutricional, estos pacientes hay que seguirlo de una manera metódica, ¿verdad? Con medidas antropométricas, estar viendo que se suplementen adecuadamente. Y bueno, las metas. ¿Cuál es la meta de eso? Maximizar la pérdida de peso. No solamente perder peso. Yo digo, usted se hizo una cirugía bariátrica, usted tiene que perder 80 a 100 libras. Perder 60 libras es bien mediocre. Hay que minimizar las complicaciones de la cirugía y la estilo de vida a largo plazo y lograr una estabilidad fisiológica, que su cuerpo sea más saludable, que su cuerpo asimile mejor la insulina, que no desarrolle problemas médicos a futuro. Entonces,
Este es un cuadro para detectar, ¿verdad?, opciones actuales para tratar la obesidad. Claro que sí, dieta y ejercicio, claro que sí. Nadie ha dicho lo contrario. Manejo médico, educación, nadie dijo, la doctora dijo que vayas a operarte. No, señor, no, señor. Ese es el último recurso. Pero para pacientes con obesidad mórbida sí se puede recomendar más tempranamente, ¿verdad? Esta serie de cosas de que balón intragástrico, eso depende muchísimo de qué tipo de paciente te venga a ver, porque hay gente que, ¿sabes qué? Forever and ever no me voy a cortar nada. Entonces quieren hacer lo menos invasivo para tratar de perder peso, pero hay que considerarlo. Yo digo que un paciente con obesidad mórbida que se pone un balón gástrico, o sea, no va a perder 100 libras. Y en el último espectro está el manejo quirúrgico, que dependiendo de los problemas del paciente y el tipo de paciente se le puede ofrecer. Aquí no hablé de otras cirugías que están bien en boga, el BAUA, el bypass de una anastomosis, el switch duodenal, la diversión bilopancreática. Pero es importante que entiendan el concepto de lo que se está haciendo con la cirugía. Así que, en conclusión, con respecto a esta parte, la cirugía ha demostrado ser efectiva para la pérdida de peso de casi un 70% del exceso de peso. Es segura, jóvenes, es segura. No hay que tener miedo. Según múltiples estudios, es la única solución real para lograr una pérdida sostenida en ciertos tipos de pacientes. Si su tío está, que cada vez que van a la fiesta es el que se duerme, que ya chocó el carro, que es el que ronca, que todo el mundo se está burlando de él, ese paciente con obesidad mórbida es un candidato ideal. Hay cura, mejora de los problemas médicos en casi un 90%, como cuáles. Usted se imagina que usted tome 3 antihipertensivos, tome la metformina, la glibenclamida, ¿verdad? Tenga apnea del sueño, tenga problemas osteoarticulares y usted se haga una cirugía que le pueda mejorar todos estos problemas. Disminuye los riesgos de enfermedades cardiovasculares, aumenta la expectativa de vida, disminuye la mortalidad, disminuye el riesgo de cáncer. Y no conozco, señores, ningún paciente que no tenga una sonrisa. O sea, cuando ellos van a las tiendas y se pueden probar ropa de tamaño normal, ¿verdad? Cuando puedan ir a salir, porque salen de las cuevas y se pueden ir a sentar a un restaurante en una silla normal, ¿verdad? Porque ese es el problema de los obesos, no van a los restaurantes, van para apetito 24, porque saben que si van a un lugar no saben si van a caber en las sillas, eso va a estar muy pegado, que cómo me voy a sentir, que yo voy a comer 4 veces más que el resto de la gente, entonces no quieren ir por pena. En conclusión, por favor, si usted tiene un paciente, conoce a algún familiar o interactúa en cuando usted sea especialista con un paciente que usted cree que es un buen candidato, refiéralo. No necesariamente es que se tiene que operar, es para que entienda su problema, ¿verdad? Hoy hay muchos especialistas de que obesity medicine specialist, incluso eso vaya, ya cuando ustedes salgan va a haber gente que se dedica al manejo de la obesidad, pero ahora mismo los médicos de cabecera, los endocrinólogos son capaces de manejar y todos ustedes, todos nosotros debemos ser capaces de afrontar, ¿verdad?, la obesidad. Entonces, doctora Wong, porque de aquí salen algunos pacientes, ahora comienzan los emails, siempre sale uno o dos pacientes, le operó al tío, le operó al hermano, ¿verdad? Doctora Wong, tengo un familiar, soy obeso, mi esposo está obeso, mi hermano está obesa, tengo algún familiar obeso, ¿qué hago? Entender que esto es un problema de salud, jóvenes, que eso es algo que ustedes no pueden ignorar, no se puede tapar el sol con un dedo, no pueden decir, bueno, pues que estamos en pandemia, es que está sedentario, es que la comida es tan rica. Hay que buscar ayuda, hay que orientarse, ¿verdad? Hay que recurrir a los médicos de cabecera, internistas, a los especialistas, cambiar la nutrición, cambiar los estilos de vida. O si no lo refieren a especialistas como yo, porque no todo el mundo se opera, la gente no tiene a veces plata para esto. Pero cuando hay un claro entendimiento de cuál es el problema y se utilizan otras herramientas, quizás podamos lograr una pérdida de peso aceptable. Entonces, ¿qué está pasando? Ya se los expliqué, señores. En estos tiempos no había comida rápida. Ahora, ¿verdad? No podemos competir. O sea, unas papitas 99 centavos, una Super Cheese 8.99, una pizza de Little Caesars 5.99. En cambio, comerse una ensalada de onza son $12. Entonces, ahora usted va al súper, su mamá va al súper y compra todo este tipo de vegetales. Hay que picarlos, lavarlos, cocinarlos. Pero es más rico ir a un auto rápido o pedir por apetito 24, ¿verdad? Y pedir una comida alta en carbohidratos porque usted se va a sentir más feliz. Ustedes son adictos al azúcar, ¿verdad? Y los carbohidratos complejos como el pan, papa, pasta, arroz, pan, papa, pasta, arroz, no son más que azúcares procesados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque a veces yo pienso que esta caricatura, quizás aquí no vemos obesos mórbidos,
de 600, 700 libras, pero estoy seguro de que ustedes han visto el programa de Kilos Mortales. Es impresionante cómo una persona puede llegar hasta hacia ciertos niveles de obesidad, pero es cierto. Y no se crean, aquí también hay gente de 400, 500 libras, lo que pasa es que no salen, están en sus casas. Pero mucho más y más y más y más vamos a estar viendo pacientes de obesidad. Y lo más preocupante es que la mayoría de los pacientes que están en intensivo, que requirieron un manejo con ventiladores, están en UCI, que murieron por COVID-19, eran obesos, y si no, tenían sobrepeso con problemas metabólicos, ¿verdad? Entonces, hay un gran problema, y esto lo acabo de decir, una ensalada de frutas es cara, una ensalada es cara, pero tú puedes comprar unas hamburguesas y unas papitas, ¿verdad? Barato, ¿verdad? Antes, con $20 usted llenaba la carretilla, su mamá llegaba del súper con la carretilla llena. Ahora $20 no alcanza para nada. Lo otro es que si tú tienes $5, o sea, ustedes van a estar más contentos si les traen, ¿qué? ¿Unas galletas? ¿Verdad? ¿O unas manzanas? Entonces hay una mala percepción de lo que es una alimentación adecuada. Entonces, esto es simple matemática, jóvenes. O sea, ustedes tienen que cuidarse. O sea, no se puede comer comida chatarra todos los días. Tienen que volver a comer una dieta balanceada. Muchos vegetales, muchas frutas, muchos antioxidantes, ¿verdad? Repítanselo. O sea, comida chatarra, exceso de soda y líquidos azucarados, en consecuencia va a traer sobrepeso y obesidad, ¿verdad? En cambio, una dieta balanceada con calorías adecuadas, ¿verdad? Permite mantener un peso ideal. Recuerden las ramificaciones. Esta charla yo no la estoy dando para que ustedes me refieran pacientes. Ustedes tienen que entender las ramificaciones sociales de esto, económicas, ¿verdad? Psicosociales y médicas. Un paciente que es obeso, señores, va más al médico. Él va al cardiólogo, él va al endocrinólogo, va al doctor de la circulación. O sea, él termina tomando pastillas para tratar todo este tipo de enfermedades. Eso cuesta más al Estado. Un paciente obeso en los Estados Unidos, yo sé que yo no los puedo ver y tampoco es como que con ánimos de sentir a nadie incómodo. En los Estados Unidos ya hay leyes. Si tú tienes un índice de masa corporal arriba de 40, no te van a dar seguro, no te van a dar seguro. Y segundo, hay compañías que no te van a dar un aumento. Pero yo soy fiel, yo apoyo eso fielmente. Un paciente obeso, si usted está sentado escuchando mi clase y usted está obeso, usted tiene menos ganas. Usted es más flojo, you're lazy, usted está cansado, ¿verdad? Pongámonos a subir las escaleras, usted se cansa más rápido. Usted va a jugar con sus amigos, usted se cansa más rápido. Entonces, los obesos son menos productivos, se cansan más, se enferman más durante el año. No es con ánimo de ofender, pero son cosas realistas, ya que pienso que ustedes tienen que hacer una introspección y ponerse la mano en el pecho y entender que esto no es que la doctora está siendo racista y está discriminando. No, la obesidad es un problema de salud, ¿verdad? Y ustedes todos, si están en estas edades, tienen que tratar de prevenir eso. Aquí hay que admitir que el niño, todos ellos, usted lo ve jóvenes, pero ya es que nos hemos acostumbrado a ver niños con sobrepeso, pero eso no es normal. Duele decir que usted está obeso, no podemos ignorarlo, ¿verdad? Y la palabra obesidad o sobrepeso no es una mala palabra. Y hoy en día hay que saber asesorar a los pacientes. No puede ser, joven, no puede ser que ahora la percepción, ¿verdad? Que antes era que si usted estaba flaco, ¿verdad? Desnutrido, eso era el síndrome de ser pobre. Ahora, ¿verdad? Que si usted está gordo, ¿verdad? Y sufre de obesidad, eso es sinónimo de pobreza, eso es una percepción, ¿verdad? Usted hubiera pensado que en tiempos de pandemia la gente hubiera perdido peso, pero ¿qué pasó? Aumentaron de peso. Claro, más tiempo en la pantalla, más sedentarismo, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque los estudios ya salieron. Si usted está en la casa, o sea, aumentó el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Ultraprocesados qué significa? Ready to go, ready to eat, ¿verdad? Son más ricos, son más fáciles de almacenar, son más económicos. Entonces, durante esta pandemia hubo un aumento de obesidad y por ende eso agrava la epidemia del COVID-19. No puede ser, y esto es realístico en algunas partes de los Estados Unidos, que usted vaya al gym, escaleras eléctricas para todos, señores. Traten de moverse, usted está en el mall, busque las escaleras, suba y baje las escaleras, ¿verdad? Ahora hemos tenido que crear especialistas en obesidad, ¿verdad? La demanda y oferta, aquellos que viajamos, o que usted ve al salir del súper, Riva Smith, Rey, el Extra, Super 99. ¿Qué pasa? Las filas están llenas de chocolate, las neveras llenas de Starbucks, que tienen las sodas. Entonces,
esto, hay demasiada oferta, o sea, ¿cómo no caer en este tipo de tentaciones? Esto es un problema, ¿verdad? No puede ser que antes Ronald McDonald era flaco y ahora nos da risa. Dice, el gordito, el gordito, da risa. No, no da risa. No puede ser que ahora la gente esté gorda y la pantalla, mientras más plana, sea más sofisticada, ¿verdad? El televisor inteligente. Y hay que poner un alto. O sea, no solamente hay personas obesas, ahora hay familias enteras obesas. Familia, el hermanito, la mamá, la abuelita, ¿verdad? Hoy en día hay personas utilizando 3XL, 3XL. Yo no sé dónde esos pacientes compran ropa aquí. Y entonces, ¿para qué quiero que ustedes entiendan? O sea, no todo se puede achacar como a una mala alimentación de las personas, pero hoy trabajamos largas horas laborables. Ustedes que son médicos van a estar trabajando 12, 14, 16 horas. Han estado todo el día sentados. La mayoría de las personas ya salieron a las 4:30 sentados en el tranque, ¿verdad? Aquellos que viven arraigando para oeste, ¿verdad? Porque el metro no llega lo suficientemente rápido. Todos sienten ansiedad y estrés cuando vamos a ir a rotar, que si Mendoza van a abolir el examen, que si voy a ganar 34% en el examen de certificación, que si lo van a abolir, que si nos vamos a ir en huelga mañana para la calle. O sea, hay mucho estrés y todos estamos sedentarios. O sea, ustedes ya son las 5 de la tarde, van a cumplir casi 10 horas de estar sentados escuchando clases. Y todo esto nos lleva a comer comida chatarra, comer comida ultraprocesada porque estamos cansados. Entonces, el entorno metogénico para mí tiene cuatro grandes dramas. La familia. Muchos de ustedes no nacieron gorditos, sus papás son gorditos, la abuelita es gordito porque la abuelita les embutía la comida. No, mijo, cómete todo, no puedes dejar nada en el plato. Porque creen que mientras más gordito, más contento. El exceso de peso en los padres, ¿verdad? Hoy las mamás trabajan bastante, o sea que hay menos lactancia materna, hay pobre conocimiento sobre salud de nuestros padres. O sea, cuando yo estaba en la universidad, los conceptos de nutrición no eran tan amplios, ahora se sabe mucho más acerca de la obesidad. Capacidad para cocinar y manejar el presupuesto familiar, o sea, muchos de ustedes vienen del interior, sí cocinan, pero a veces es más fácil hacerse un emparedado, un hot dog, salchicha, spam, en vez de comer una comida balanceada, celular y iPad, ¿verdad? Esto es parte de la cultura de hoy. Falta de actividades, facilidades en los colegios, hoy no hay ni ceras para dónde ir, ¿verdad? Y tampoco vamos a salir porque vamos para la cinta costera, nos van a asaltar, nos van a quitar el celular, te va a parar un carro al lado, el maleante se va a bajar, te va a robar el celular y se va a ir, ¿verdad? No hay ciclovías, las calles son inseguras, no hay lugares para entretenimiento sano. Y no solamente eso, ahora hay COVID, entonces ¿dónde nos vamos a meter con un adecuado distanciamiento? Alimentos altos en calorías, promovidos por la publicidad, Coca-Cola, McDonald's y las empresas, ¿verdad? Precios bajos, ¿cómo vamos a competir con esto? Marketing en los colegios, ¿verdad? Apenas usted sale, usted va caminando por la calle 50, semejantes hamburguesas de McDonald's, la ranchera, la doble cuarto de libra, el pollo frito y la educación e información. Esto es algo por lo cual nosotros estamos abogando como sociedad, ¿verdad? Que se mejoren los programas de nutrición en las clases, a nivel del colegio, a nivel de los trabajos, hospitales, en la universidad, en la facultad de medicina. Yo creo que si, no que quisiera ser decana, pero el día que yo diría que todo el mundo que va a ingresar a un recinto, ya sea laboral o de estudio, hay que hacerle un perfil. Y si usted está obeso mórbido, usted tiene que ir a buscar ayuda. O sea, porque de verdad no podemos seguir como que propiciando el problema y eso no le hace bien a la salud de nadie. Mensaje de los medios, hoy ser modelo plus plus es aceptable, pues no lo es, ¿verdad? Este es un falso marketing, como han impuesto que la imagen corporal, it's okay, the bigger the better, pero no están enfocándose, sí, uno tiene el derecho a la libertad de expresión y ser uno mismo, pero no se están enfocando en el verdadero problema que es lo que pasa con la obesidad y la salud y las creencias culturales. Entonces, tomemos el control, ¿verdad? Esto es lo que le digo a las mamás, a ustedes, los niños no compran el súper, jóvenes, algunos de ustedes tendrán tarjeta, pero las mamás de nosotros son las que hacían los súperes, los niños no pagan las cuentas, entonces hay que volver a tener una alimentación un poco más saludable en casa. Recordemos todos los factores que contribuyen, porque no es solamente la alimentación, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a este tema. Yo sé que están cansados, vamos a tratar de darlo de síndromes por gastritomías rápido. Sí, doctora, yo tengo una pregunta que por lo menos, ¿qué cambio en la consistencia de la heces podríamos esperar en estos pacientes que se le haga una manga gástrica o un bypass?
Jonathan, no escuché la pregunta. O sea, así, es que, bueno, había mencionado que, bueno, en el caso de que tengan síndrome Dumping pueden presentar diarrea, pero ¿qué otras apariencias o cambio de consistencia de las heces se podría esperar en los pacientes que se le haga un bypass o algún tipo de o la manga? Gracias. Bueno, muy importante eso que me acabas de preguntar, pero en el sentido de que, ok, entendamos que el dumping le va a dar cuando consume algo con altamente azucarado o con una alta carga calórica, ya sea demasiado pan, papa, pasta, arroz o algo que tenga mucha azúcar. O sea, además del dumping, ellos les va a dar como una diarrea líquida, pero eso va a ser como un proceso de malabsorción temporánea. Yo lo que pienso, este tipo de pacientes hay que decirle, o sea, hay que evitar ese tipo de cosas. Yo no dije, yo dije bajar el consumo, o sea, estos pacientes realmente no pueden consumir altas cantidades de carbohidratos. Ellos tienen que enfocar su nutrición en vegetales, frutas, proteínas, y todos esos componentes tienen carbohidratos también. Entonces, yo lo que diría es, tienen que bajar el consumo de esto, evitar bebidas azucaradas, ¿verdad? Y esto es un cuadro pasajero, ellos le va a dar dolor y después le da una diarrea, o sea, como que es como si le diera un síndrome de intestino irritable, o sea, ellos van de una vez al baño, pero no es que van a tener dije sangre ni que les va a cambiar el color de las heces, porque lo que está pasando no es al nivel del sistema hepático ni biliar, es simplemente cuando cae la comida en el intestino delgado, ¿verdad? O sea, ella no está acostumbrada a recibir esa carga osmolar, entonces lo que hace es que comienza a desarrollar síntomas colinérgicos y por eso hay sudoración, taquicardia, mareo. O sea que depende, es más bien creo que la pregunta es qué evitar. Comidas altamente con azúcares líquidos y comidas con carbohidratos procesados en grandes cantidades. Entonces, bien, vamos a leer algunas preguntas en inglés y quien quiera contribuir que pueda contestar. Dice, a 40-year-old severely obese female with type 2 diabetes wants to lose weight. Importante, 40-year-old severely obese, ya me dice que es obesa mórbida y tiene type 2 diabetes. Dice, after learning about the surgical procedures, she thinks a combination of restrictive and malabsorptive surgery would be best. Which procedure should the surgeon teach her about? Sería la B, Brooks and White. Claro, o sea, hoy en día hay que evaluar muy bien al paciente, pero la respuesta de textbook es si tú tienes un paciente obeso mórbido con un problema metabólico como la diabetes, la cirugía más efectiva va a ser el bypass gástrico. Pero en la realidad, si tú me vinieras a ver y tú traes a tu hermana de 40 años y tu hermana no es insulino dependiente, ¿verdad? Podríamos explorar hacerle una manga gástrica, habría que ver. Entonces, segundo, the bariatric surgical procedure involves creating a stoma and gastric pouch which is reversible and no malabsorption occurs. What surgical procedure is this? Adjustable gastric banding. Exactly, dice. Small stoma, gastric pouch, reversible, no malabsorption, porque ya vemos que la banda gástrica solamente es restrictiva, las otras sí tienen componentes mal absortivos. Adjustable gastric banding. Okay. Dice, the surgeon will be teaching self-management to patients after gastric bypass surgery. Which information will the surgeon plan to include? Dice, drink fluids between meals, but not with meals. Choose high-fat foods for at least 30% of intake. Developing flabby skin can be prevented by exercise. Dice, choose foods high in fiber to promote bowel function. ¿Pudiera ser la D? Sí. Claro. Muchas de estas son, pero pienso que la más adecuada dice drink fluids between meals, but not with meals. Eso es importante indicarle a los pacientes, porque a veces se llenan demasiado rápido y vomitan, ¿verdad? Esta no sería porque te dice que high fat foods, eso de salida no va.
A veces cuando usted no sabe cuál es la respuesta correcta, yo pienso que simplemente lo hace por exclusión. Dice, aquí, dice, a 47-year-old woman had undergone a laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass 18 months before presentation at our emergency department with mild abdominal complaints. Physical examination shows signs of ileus in the absence of an acute abdomen. Laboratory investigations revealed no abnormalities. CRP or PCR, white blood cell count is 6.3. During admission, there was clinical deterioration on the 3rd day. Emergency laparotomy was performed. What is the most common suspected finding? El volvulus. Las adherencias, doctora. Sí. Lo que pasa es que lo hago porque después de tantos años, o sea, todas estas respuestas pueden ser apropiadas. Dice que small bowel obstruction porque se hizo un Roux-en-Y, o sea que sí puede tener adherencias. Es raro que tenga un volvulus porque nosotros estamos cortando intestino delgado y el volvulus usualmente ocurre, ¿verdad?, a nivel del sigmoides. Nosotros no operamos en el sigmoides. Pero quiero que entiendan, en un bypass gástrico, cuando nosotros cortamos esa asa del intestino delgado, o sea, nosotros podemos subir esa asa por enfrente del colon o por detrás del colon. Esto se llama retrocólico y esto es anticólico. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros cortamos el intestino delgado, tú estás creando orificios, ¿verdad? Orificios hechos por el hombre. Entonces, por aquí se puede herniar el intestino. El intestino, si lo haces retrocólico, se puede subir por aquí, ¿verdad? Cuando tú cortas la yeyunostomía, aquí cortas el meso, aquí se puede herniar el intestino. Entonces, la complicación que más la gente le teme en el bypass gástrico, ¿verdad? Es la hernia interna, ¿verdad? Incluso ahí te dice small bowel obstruction by adhesions, pero dice, show signs of ileus in the absence of acute abdomen. O sea, el paciente tiene dilatación de las asas intestinales, pero no tiene una obstrucción per se. Así que el board certified answer question is internal hernia. Es la complicación más temida de el bypass gástrico. Dice, priority decision. The nurse admitting a patient for bariatric surgery obtains the following information from the patient. Which finding should be brought to the surgeon's attention before proceeding with further patient preparation? Sería la B, la historia de depresión sin tratar. Claro que sí, ¿verdad? History of hypertension, que bien, history of untreated depression. ¿Verdad? Un paciente de alto riesgo con inestabilidad psiquiátrica que puede suicidarse o incluso tener depresión complicada después de la cirugía. Si ustedes me preguntan, dije, doctora, pero ¿cómo un paciente que se somete a esto si se supone que vas a estar más delgado, que te ves bien, se te curan los problemas, puede sentirse deprimido? Número uno, hay gente que vive para comer. O sea, la comida es lo más importante. Hay gente ahora mismo sentada en la audiencia mirando qué va a pedir por apetito 24 o añorando la comida que están oliendo. O sea, hay gente que todo lo que piensa es en comida, ¿verdad? Entonces tú le haces este tipo de cirugía a un paciente que está enamorado de la comida. O sea, a veces comer una porción tan pequeña, ellos sienten depresión al principio. O sea, porque si estaba acostumbrado a desbaratar, que tú te podías ir a Texas de Brasil y te metías ese rodicio y podías comer todo lo que tú querías, ¿verdad? Ibas a Friday, las 12 rack las 12 costillas, los wings, el postre, y ahora con media taza, 4 onzas de carne, tú te trancas. O sea, esos pacientes se deprimen. Además de que a veces tú causas aversión a la carne porque si la carne está muy seca y no lo masticas, o sea, vomitas. Así que esas son cosas importantes para tener en cuenta. A ver, dice, what is a post-operative intervention for the obese patient who has undergone bariatric surgery? A post-operative intervention. A, irrigating and reposition the nasogastric tube as needed. B, delaying ambulation until the patient has enough strength to support itself. C, keeping the patient positioned on the side to facilitate respiratory function. Or D, providing adequate support to the incision during coughing, breathing, and turning.
Anyone? ¿La D? Claro, claro. La verdad es que muy poco de los pacientes nosotros colocamos sonda nasogástrica. O sea, post-operative intervention. ¿Cuáles son las medidas de intervención postoperatorias importantes? Delaying ambulation, no señor. Estos pacientes tienen que empezar a caminar incluso en la tarde, después de la cirugía, por el alto riesgo que tienen de trombosis venosa profunda, atelectasia. Dice, keep patient position to the side to facilitate respiratory function. Primero, ni van a tolerar estar de lado por el dolor. Entonces, provide adequate support to the incision during coughing, deep breathing and turning. Claro que sí, soporte, porque ellos manejan. Si un paciente tiene mucho dolor, ¿verdad? No respira adecuadamente y ahí vienen las atelectasias. Así que estos son answers que son tricky. Yo espero que los que estén leyendo, o sea, para mí la situación que ha pasado con esto del examen es muy triste. Yo pienso que si hay que elevar la calidad de educación, pues hagámoslo. Entonces tienen que ustedes quejarse si ustedes sienten que algo está deficiente, ¿verdad? Porque ser doctor implica tener conocimiento, ¿verdad? Sí hay pandemia, pero no implica que la educación tenga que ser mala. Entonces, tratemos de buscar mejores mecanismos. Yo lo único que tengo que decir, cada uno tiene el control de esto. O sea, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que estudiar. Usted está cansado de estar en la casa, pero lea, tranquilo. Algún día ustedes van a estar en el internado, trabajando 120 horas a la semana, no ven a sus papás, no van a la fiesta de Navidad, Año Nuevo, no van a las vacaciones. O sea, ya van a venir esos tiempos, pero lo único que tienen que hacer ahora es estudiar, leer, empoderarse del conocimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una última pregunta que se me acaba el tiempo. Oh my God, además tengo media hora. What information should be included in the dietary teaching for the patient following bariatric Roux-en-Y bypass? Should be included. What information should be included? Avoid sugary foods and limit fluids to prevent dumping syndrome. Gradually increase the amount of digested food to preoperative levels. Maintain a long-term liquid diet to prevent damage to the surgical site. Consume foods high in complex carbohydrates, protein, and fiber to bulk to contents. Claro que sí, limitar, ¿verdad? Limitar el consumo de bebidas azucaradas o carbohidratos complejos para el bien, creo que me emocionó demasiado, podríamos seguir toda la tarde. Esto lo vamos a rápido, igual sé que están grabando la clase. Los síndromes por gastrectomía o síndrome de dumping, o sea, la segunda clase era hablar del síndrome de dumping, lo cual ya lo hicimos. Pero vamos a hablar acerca de otros síndromes que se pueden dar cuando usted opera, ¿verdad?, estómago o esófago. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de dumping, gastritis por reflujo alcalino, éstasis de Roux, atonía gástrica, remanentes pequeños, síndrome de asa ciega, obstrucción de asa inferente y diarreas post-vagotomías. Entonces, antes, ¿verdad? Si usted tenía un cáncer en la porción distal del estómago, nosotros hacíamos lo que era el Billroth 1 y Billroth 2. Esto es una gastroduodenostomía, y esto es una gastroyeyonostomía, ¿verdad? Aquí usted está uniendo el duodeno, aquí usted está uniendo el intestino delgado. Entonces, cuando nosotros hacíamos este tipo de conexiones, se presentaban estos síndromes. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Si usted conecta esta asa aferente, ¿verdad? Y usted tiene, la bilis va a pasar por aquí, esto quema esta parte del estómago. Así que estas son cirugías que aún se usan en cánceres gástricos, pero hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que esto todo se debe a la alteración de la anatomía y la interacción con la asa de intestino delgado. Entonces, queremos que entendamos los principios de oncología. Si usted tenía el tumor, ¿verdad?, cerca de la unión gastroesofágica o en la parte proximal, usted a veces se tiene que llevar todo el estómago. Entonces aquí lo que pasa es que tú unes el esófago con el yeyuno. Esto es una gastroyeyonostomía. Entonces tienes que entender que aquí, ¿verdad?, las células del intestino delgado entran en contacto con el esófago. Así que hay que tener en cuenta qué pasa si tú resecas el estómago enteramente. Entonces solamente vamos a mencionar brevemente estos síndromes. ¿Qué pasa si tú quitas un pedazo del estómago o lo quitas completamente? Esto realmente se ve lo más común en este tipo de cirugía. Billroth 2, que es una gastroyeyonostomía,
Esta cirugía se hace si usted tiene un cáncer de estómago distal, ¿verdad? Estoy segura de que ya tiene clase con vista. ¿Y qué pasa si tienes un estómago proximal? Tienes que dejar un buen margen de 5 centímetros. Entonces, te resecas todo el estómago y aquí se hace una esófago y ionostomía. Los síntomas por gastrectomías son importantes porque dan síntomas y son síntomas que causan disminución de la calidad de vida en estos pacientes. Síntomas por gastrectomía, ¿verdad? Hay veces que puede haber una denervación en los mecanismos pilóricos del estómago, ¿verdad? Hay una incompetencia a nivel del pírolo que va a afectar el vaciado gástrico y también van a haber alteraciones mecánicas generadas por el tipo de reconstrucción. Hay vómitos postoperatorios, ¿verdad? Puede haber además de la anastomosis, también puede haber vómitos tardíos de causas no quirúrgicas y causas quirúrgicas, estenosis, alteración de la absorción. Estenosis anastomóticas, recordemos, si usted cortó de repente la anastomosis que usted hizo está muy estrecha, puede ser que esto tenga síntomas, la comida no pasa, entonces el paciente vomita, ¿verdad? Le duele cuando come porque la comida se queda atorada. Son poco frecuentes en gastrectomías parciales y gastrectomías totales. El manejo es una dilatación endoscópica. Si este huequito que está aquí está demasiado pequeño para que la comida pase, hacemos una dilatación utilizando un balón a través de una endoscopía. Uno hace pasar el balón, lo infla, ¿verdad? Y abre la anastomosis. Alteraciones transitorias, ¿verdad? Ya lo vimos en pacientes que tú le haces una gastroyenostomía. Ahí puede ver que a veces la obstrucción puede darse porque la asa es demasiado larga. Usted está viendo esto aquí, la asa es demasiado larga, por ende el líquido se queda empuzado aquí, esta bilis quema, ¿verdad? Y una vez que esto se comienza a acumular y toca aquí, el paciente siente reflujo, bilis alcalina, vómitos. Las otras cosas que se pueden dar, ¿verdad? Que lo vamos a ver son los síndromes de asa eferente. Entonces, ¿cómo uno trata esto? Uno tendría que hacer como una derivación para ayudar al vaciamiento del líquido. Síndromes de asa eferente, ¿verdad? Síndrome de vaciamiento rápido de dumping, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque produce síntomas gastrointestinales, cólicos, náuseas, diarreas, síndromes vasomotor, el paciente se marea, palpitaciones, sudoración. Esto está debido al mecanismo, ¿verdad? La pérdida de la parte del reservorio gástrico, ausencia de una relajación receptiva y por la vagotomía o falta de punción pilórica. En cuanto a la síndrome de asa aferente, ¿verdad? Vamos a ver como que eso ya lo vimos, angulación, ¿verdad? Torsión, puede haber una adherencia o una acodadura que no permite que el líquido se elimine acordemente. El paciente va a tener vómitos postprandiales inmediatamente después que come, náuseas, dolor abdominal. Y usualmente esto se alivia cuando él vomita. Le acumula el líquido, ¿verdad? Él come, se acumula el líquido de la comida, pero ya después cuando se llena, vomita. Síndrome de la asa ciega, cronicidad de obstrucción, ¿verdad? Una asa aferente que esté crónicamente obstruida. Puede haber una sobreproliferación bacteriana, ¿verdad? Y después va a haber una evacuación brusca del contenido. Estos pacientes pueden presentarse con anemia, estatorrea, dolor abdominal, malnutrición. Entonces, el cuadro clínico, usualmente ellos van a presentar vómitos bilioentéricos, va a haber una obstrucción y cierre de todas las brechas. Nadie le va a preguntar cuál es la diferencia entre un síndrome de asa ciega y un síndrome de asa aferente, pero sí es importante que lo que le mostré, ¿verdad? Si usted sabe que el paciente se hizo un Billroth y está vomitando, entonces la causa del problema, ¿verdad? Es que probablemente la asa está muy larga. En cambio, cuando él refiere síntomas de taquicardia, apenas que come, sudoración, entonces quizás eso te diga a ti que es otra cosa, es un síndrome de dumping, ¿verdad? Hasta un 10% de las gastrectomías en el Billroth y en las cirugías donde se hace vagotomía. Por ejemplo, asa aferente y dumping, ya eso lo vimos, una fase tardía y temprana. La temprana se da a los 10-20 minutos de comer y la tardía puede incluso verse hasta 2 a 5 horas. Pérdida de la parte del reservorio gástrico, ausencia de relajación receptiva secundaria a la vagotomía y falta de función pilórica porque ahí hay una desconexión. El síndrome postprandial, ¿verdad? Inmediato, es porque hay demasiada carga osmolar, o sea, el líquido que cae o la comida que cae, esa asa de intestino delgado va a producir una reacción hiperosmolar, una caída del volumen plasmático. La que se da 2-3 horas después es porque ya cuando los alimentos llegan distalmente hay una secreción aumentada de insulina. ¿Eso qué va a causar? Una hipoglicemia refleja y hay liberación de adrenalina. Importante, estos pacientes experimentan dolor, cólico, diarrea explosiva, náuseas y vómitos.
Importante, mareos, hipertermia, palpitación, pero esto se parece a alguien que le puede estar dando un infarto, le puede estar dando un infarto. Las medidas dietéticas ya lo hablamos, reducir el volumen de las comidas, aumentar la frecuencia, disminución de los azúcares líquidas, evitar carbohidratos, ¿verdad? Porque esto es un manejo conservador. Realmente volver a operar a estos pacientes es difícil. Y en algunos pacientes incluso hay que usar análogos de la somatostatina o octreótido. Aquí hay unas recomendaciones, ¿verdad?, actuales en cuanto al dumping, ¿verdad? Comer varias veces al día, comer lento, comer en posición sentada. Si usted experimenta, ¿verdad?, tratar de evitar, oye, es la verdad, a los pacientes hoy en día hay que decirle, no puede estar tomando Ensure como complemento, soda, jugos light, galletas, ¿verdad?, dulces, pastillas, gente que le encanta comer pastillas cuando está hipoglicémica, le encanta comer galletas altamente azucaradas, decir, hay que bajar el consumo de líquido, o sea, usted va a comer, coma antes o después, pero no lo haga durante la comida. Aumentar el consumo de proteína, ¿verdad? Y aumentar cosas que sean altas en fibra para evitar el movimiento intestinal y aumentar el bulk, como dice. La forma de curar este tipo de cosas, eso depende. Antes lo que hacían era que hacían una interposición de asa para que cuando esto pasara aquí no se absorbiera tan rápido, pero eso es difícil de hacer. Lo otro es que se puede volver a hacer una reconexión. En vez de que tenga un asa aferente, lo que hace es que se hace una asa eferente larga, ¿verdad? Y también se puede transformar el Billroth-2 en una Roux-en-Y. Esas son consideraciones que hay que hacer. Corregir un síndrome de dumping es difícil. Digo, si el manejo clínico ha fallado, entonces hay que considerar, ¿verdad?, convertirlo a que le reconstruyas el píloro, hacer como una Roux-en-Y o convertir esto en un segmento antiperistáltico, pero eso es bien difícil. Otras cosas que pueden darse es gastritis por reflujo alcalino, o sea, si esa bilis está pasando por el estómago, claro que va a quemar, y aumenta el riesgo de gastritis y esofagitis a ese nivel. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Gastritis por reflujo alcalino, estos son pacientes que se han sometido ya sea a una Roux-en-Y, B2, esófago, gastroyeyonostomía, ¿verdad? Entonces usted ve bilis en el remanente gástrico, entonces eso quema, joven, eso quema, una sensación constante de quemar cuando come, le duele, vomita. Tratamiento médico, ¿verdad? Disminuir las agresiones de las secreciones duodenales, favorecer la reparación de la mucosa gástrica, a veces hay que dar metoclopramida, cisapride, sucralfato para proteger la mucosa. Hay veces en que vamos a tener que transformar esa Roux-en-Y, ya lo dijimos, en vez de tener esto, una constante exposición al ácido, lo que hay que hacer es crear dos vías, ¿verdad? Para aumentar distalmente la distancia y hacer que estas sustancias se eliminen más distal. Entonces, yo creo que con eso podemos casi terminar. Hay otros pacientes que les da atonía gástrica, ¿verdad? Puede ser gastropatía diabética, especialmente pacientes que tienen algunos problemas clínicos como diabetes, hipotiroidismo. Importante en estos pacientes no tratar de renovar el píloro, y bueno, hay pacientes que desarrollan diarrea con vagotomía cuando tocas esas ansias cervicales a nivel del píloro. Entonces hay que restringir la cantidad de líquidos, consumo de alimentos bajos en fluidos y usualmente a veces se puede incorporar colestiramina. Importante estos pacientes, si tú tienes una gastrectomía por una úlcera, ¿verdad? Y tú tienes aumento de la secreción de ácido en ese nivel, tú tienes que estar pendientes de que ellos pueden desarrollar úlceras gástricas o pépticas a largo plazo. Es importante con las sangrados, las perforaciones y las fístulas. El manejo de la hiperacidez gástrica, eso también es importante. Cáncer del muñón gástrico, si se acuerdan cuando les mostré el bypass gástrico, la porción de estómago queda excluida. Entonces después tú dices, ¿y cómo tú sabes que ese paciente no va a desarrollar un cáncer ahí? Pero esas son cosas que hay que explicar al paciente cuando se le somete a este tipo de cirugías por obesidad o ya sea por otro tipo de patología clínica. Importante seguir a estos pacientes por anemia. O sea, la mayoría de los alimentos, el hierro, el calcio, la vitamina D. Y bueno, creo que ya esto lo hemos hablado. Importante, ¿por qué hablamos de esto? Porque usted se opera de algo gástrico, usted tiene que tener en cuenta que usted puede desarrollar algún tipo de complicación a largo plazo. Usted está cambiando la anatomía del paciente, o sea que esos pacientes tienen que darse seguimiento.
por si acaso desarrollan alguno de estos tipos de síntomas. Importante lo del dumping, joven, estos son preguntas de exámenes que atacan esta pregunta de tantas formas, así cómo lo comió, cómo se manifiesta tempranamente, cómo se manifiesta de forma tardía, cuáles son los diagnósticos diferenciales, cómo se trata, qué medicamentos se puede usar. Entonces, recordemos, claro, el que no está prestando atención, ya estamos terminando. Dumping syndrome. ¿Qué pasa? Usted le está echando a su cuerpo una carga de carbohidratos alta o algo muy azucarado. Usted está dumpeando en su intestino delgado, ¿verdad? Él no está preparado para recibir eso, ¿verdad? Too much too soon. Usted va a desarrollar, ¿verdad? Esos síntomas post-dumping, el mareo, la palpitación, ¿verdad? Aumento del pulso. O sea, y lo que va a pasar es la activación de todos los sistemas y ¿verdad? Usted va a desarrollar cólicos y va a ir al baño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que consumir cosas, hay que moderar, ¿verdad? Bajar el consumo de carbohidratos, bajar el consumo de azúcar, para que el efecto del dumping no sea tan marcado. Entonces, ya estamos terminando, respiren, dice, a patient has dumping syndrome, o sea, ya lo tiene. Which of the following statements from the patient indicates the need for further education? Dice, I should eat frequent meals. I should avoid laying down after meals. I should avoid dairy products. I should restrict fluid intake during my meals. La B, doctor. I should avoid laying down after meals. Claro, porque uno quiere que la gravedad ayude a bajar al alimento, ¿verdad? I should frequent meals, yes. I should restrict fluid intake, yes. Pero cuando él dice, I should avoid laying down after meals, ¿verdad? Eso significa que hay que educarlo mejor. Pero bien, creo que hemos hablado bastante, creo que son conceptos interesantes, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No les pregunté nada hoy, pero estoy un poco decepcionada. Algunos de los docentes dicen que hay poca participación, la forma en que contestan las preguntas, que el vocabulario no es adecuado. Entonces me preocupa porque ya ustedes están en quinto año. Hay que leer y eso es un sentir de algo en general, no lo digo yo, lo dicen los docentes. No puede ser que alguien haga una pregunta y después alguien contesta y diga una cosa, sí se dice, pero la terminología médica es muy importante, hay que leer. La mejor herramienta contra la ignorancia es que hay que leer. Preguntas más comunes, ¿cuánto cuesta una cirugía bariátrica en Panamá, doctora? Si no tengo seguro, porque la mayoría de las aseguradoras no lo cubren. 14.000 a 16.000 dólares. Doctora, ¿cómo puede ser que eso cueste tanto? Cuesta tanto, ¿verdad? Creo que Doctora, yo tenía una pregunta del tema anterior que vimos y es si alguna de las cirugías que se practican el paciente podría volver a ser obeso, como por ejemplo en la manga gástrica, si el estómago podría volver a crecer como inicialmente fue operado. Excelente pregunta, doctora Klima, porque la cirugía bariátrica no es una vacuna. O sea, el paciente puede volver a reengordar. Usted se puede haber hecho un bypass gástrico, una manga, y usted puede volver a aumentar. Digo, el estómago no se debe estirar a como lo tenían antes, pero el paciente puede volver a reengordar. Pero doctora, ¿eso qué te dice a ti? O sea, se operó, se somete al riesgo, se vuelve a engordar. ¿Usted qué cree? ¿Que es la herramienta que hizo la doctora Wong o que es falta de proceso educativo del paciente? Falta de proceso educativo del paciente. Claro, porque esto no es la panacea. Escuchen, no han encontrado la cura de ciertos cánceres, más o menos el HIV puede ser seronegativo, pero no podemos pretender que una cirugía cure de todo el problema. O sea, en los Estados Unidos incluso están haciendo cirugías más radicales, pero eso causa más mala absorción. Segundo que todo, la pregunta más común es cuánto tiempo un paciente tiene que estar de licencia cuando se hace este tipo de cosas. Una semana. Usualmente está hospitalizado por 2 días y después se va para la casa. Hay que darse de seguimiento de por vida, tienen que tomar multivitaminas el resto de la vida, tienen que hacerse exámenes para ver la eficiencia de vitamina B12, se le mide los niveles de hierro, hay que estar midiéndole las hormonas tiroideas, el hígado graso, ¿verdad? Pero la mayoría de los pacientes, mira, se portan bien. El problema es el paciente. Tú puedes decir que, o sea,
Hay veces que yo siento que el paciente viene y te dice, es que bueno, yo no sufro de nada. Tú le preguntas, ¿qué pastilla está tomando? Yo tomo Lasix, Amlodipina, Lipitor, una carga de aspirina. Y dentro de su proceso mental, ellos creen que yo no sufro de eso porque ya me lo están tratando. Así que, ojo, yo siento que necesitamos educar mejor a la población y ustedes son la herramienta más efectiva para hacer eso. Doctora, una pregunta, por lo menos en ese caso, pues lo de la parte de la educación al paciente, tal vez por mala manera que interpreten estos manejos, ¿hay algún tipo de incidencia con presentación de reflujo gastroesofágico en estos pacientes? Tal vez. Ok, excelente pregunta, Jonathan. En el bypass gástrico la incidencia de reflujo es muy poca, porque cuando tú haces la gastroyeyonostomía, eso cae, la comida cae. En cambio, en la manga, ¿verdad? Se convierte en un tubo de alta presión. O sea, hay pacientes que pueden desarrollar reflujo. Pero bueno, por eso mismo yo siento que hay que educar al paciente en el sentido de que una buena técnica, un paciente que entienda, ¿verdad? Algunos de ustedes, si usted está gordito y usted está sufriendo de reflujo, es porque esa grasa está causando como un síndrome compartimental. Eso aumenta la presión de su abdomen, eso empuja el esfínter gastroesofágico inferior y muchas personas sufren de reflujo porque son obesos. Y el 90% de ustedes sufre de reflujo porque están estresados, están ansiosos. Pero sí, doctor, las técnicas quirúrgicas han cambiado muchísimo, pero en el bypass es raro ver reflujo, en la manga se puede dar muchísimo más, pero usualmente en un pequeño porcentaje de estos pacientes, obviamente hay que darse seguimiento para descartar que no desarrollen este tipo de cosas, y si lo desarrollan, que a veces pienso, el paciente le está yendo excelente, pero tienen reflujo, o sea, la gente no come, ahora mismo. O sea, si usted estuviera en el hospital, yo no sé si usted cree que usted va a salir a la calle a merendar, porque usted está loco si usted cree que usted se va a sentar en el cuartito de los estudiantes a quitarse la mascarilla con los otros para comer allá adentro. O sea, la forma en que como se evolucionan las cosas es diferente. Incluso yo me quito la mascarilla porque estoy en mi consultorio. Pero si usted está en el hospital, usted no se va a quitar nada hasta que usted siga a su casa. Usted no sabe quién lo tiene, ni con quién usted se está exponiendo. Así que hoy mucha gente come a deshoras, come mal, no come hasta que llega a la casa. Así que no vayan a desbaratar la nevera ahora que cerramos la sesión. Tomen agua, primero coman el pollo, la carne, el pescado, después los vegetales, después se come el arroz. A ver, creo que hay una pregunta. Dice, en casos de ni le funciona el tratamiento, ¿se les podría recomendar las nuevas dietas? En caso de pacientes, o sea, yo lo que digo, la cirugía es la última opción. Yo pienso que el ayuno intermitente y las dietas cetogénicas, ambas son buenas, pero no son sostenibles a largo plazo. Dígame usted le dice a un paciente, haga 16-8, ¿cuántos días él va a poder tolerar eso? La gente tiene hambre. Además que cuando usted hace ayuno intermitente, si usted no es disciplinado, you get in a bad humor, la falta de carbohidratos y azúcar, uno se pone de mal humor. Así que sí se podría recomendar. Incluso ahora mismo hay pacientes que se me engordan unas 10-15 libras, ¿verdad? Y uno le recomienda, baja el consumo calórico, pero hay mucha data en cuanto al ayuno intermitente. Sí hay buena evidencia de que se puede recomendar. En cuanto a la dieta cetogénica, lo único que está haciendo es quitando todo lo procesado. No comes azúcar, no comes jugo, nada más comes proteína y comes cosas altas en granos. Pero también la dieta cetogénica no es sostenible. Tú le vas a decir al paciente que come chicharrón, manteca de coco, café, disque keto, o sea, eso no son cosas sostenibles. Sostenible es mantener una buena nutrición, evitar comidas altamente calóricas, ¿verdad? Comer más vegetales, más frutas. O sea, cuando podamos salir, dígale a su mamá, mamá, vamos al mercado de abasto, vamos a comprar más vegetales. Hay que comer más tomate, hay que comer más ajo, que tienen propiedades anticancerígenas. Ustedes no saben, no se imaginan el potencial que tiene la alimentación. En cambio, hay muchos pacientes que dicen van a recurrir a la toma de medicamentos para curar sus enfermedades. Es que siento que tiene que haber una mejor nutrición. Y todos ustedes tomando Coca-Cola cero, Coca-Cola light, Coca-Cola sub cero, porque mamá, yo tengo que quedarme despierto, no aguanto, me estoy durmiendo. O sea, por favor, póngase la mano en el corazón y no sea tan hipócrita, que no necesita ninguna Coca-Cola cero. Lo que usted necesita es cambiar de ambiente, lavarse la cara, escuchar algo. O sea, todos estamos cansados, pero no puede ser que usted se tenga que sostener con Coca-Cola para poder sobrevivir el
día, Red Bull, bebidas altamente calóricas para sobrevivir. Entonces, almuercen light. Usted no quiere tener sueño en horas de la tarde, oiga, cómase una ensaladita, cómase un pedacito de pollo, pero no se embuta el menú ejecutivo, ¿verdad? Esperando que le dé la marea alcalina y después tiene pereza para escuchar todas las clases de 2 a 4 y de 4 a 6. Pero bien, jóvenes, yo siempre estoy pendiente. Michael, tú me acabo de ver que me programaste una reunión a las 6, hijo, de la cual yo honestamente no puedo. He estado todo el día aquí y tengo que ir a pasar visita a otro lado. Así que con mucho gusto estoy segura de que Ricardo los puede orientar. Y para aquellos de ustedes que quieren hacer algo quirúrgico, siempre hay otra oportunidad de hacer un Zoom y podemos hablar otras horas del proceso para hacer los steps. Pero mientras tanto, empoderarse, jóvenes, empoderarse. Yo siento que si usted está gordito, sentado en esa silla y ahora usted va a cenar con su mamá y su hermano, o sea, usted tiene que estudiar un poquito mejor. Si no, usted no le está haciendo ningún favor a su núcleo familiar. Y en cuanto a la situación del país, o sea, seamos racionales, siento que utilizar el sentido común, ser solidarios, creo que hay mucho mal manejo de la información. Pero lo que sí no podemos es que ustedes son el pilar del país. O sea, un país que no invierte en salud ni educación siempre va a ser pobre, ¿verdad? Porque el que es educado no roba. Nosotros a veces pienso que es cuestión de pobre liderazgo. Ya yo hubiera vacunado todo el país y nada más hay 4.5 millones de habitantes, nada más tienen que 8.000, 9.000 dosis. O sea, miren cómo está otros países como Israel. Pero bueno, un día a la vez, ánimos, ahí está mi correo y seguimos.